¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes ya. ¿Cómo están? ¿Listos para la palabra? Bueno, pues hoy reanudamos la serie Aprendiendo de los Hechos. Recuerda que estas 2 últimas semanas el pastor nos estuvo compartiendo unos temas acerca de ser colaboradores con Dios, ¿verdad? ¿Cómo les ha ido? ¿Han cambiado las cosas? ¿Hemos sido colaboradores con Dios? Una tarea para toda la vida, ¿verdad, hermanos? Pues bueno, les quiero pedir que abran su Biblia, por favor, en Hechos 13. Ahí es donde vamos a basar el mensaje, Hechos 13. Y vamos a leer juntos el versículo del 1 al 3. Si no trae su Biblia, lo van a proyectar. Vamos a leer. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había creído junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Versículo 3 dice: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias y nos ponemos delante de ti pidiéndote, Señor, que tú nos des gracia para escuchar tu mensaje. A mí, Señor, dame gracia para hablar la palabra que viene de tu corazón, porque tu iglesia necesita, Señor, ser edificada. Por eso nos reunimos aquí, Señor, te pedimos que nos ayudes a estar atentos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues en el contexto de estos pasajes vemos a la iglesia en Antioquía, esta iglesia que comenzaba a formarse de una manera especial. Recuerdan que a causa del asesinato de Esteban, que muere como mártir, los cristianos se dispersan, ¿verdad? ¿Sí se acuerda de eso? Entonces los cristianos se dispersan y por cualquier lado por donde ellos iban predicando la palabra de Dios. Pero predicaban la palabra de Dios a los judíos. Peculiarmente lo que pasaba en Antioquía es que ellos comenzaron a hablarle a los griegos, es decir, personas que no eran judías comenzaron a dar testimonio y empezaron a creer. De tal manera que la iglesia en Jerusalén comienza a darse cuenta que pues había una ciudad donde estaban creciendo, donde estaban no judíos aprendiendo el evangelio y estaban firmes. De tal manera que la iglesia en Jerusalén, los apóstoles, los líderes, envían a Bernabé para establecer ahí una iglesia que tenía que llevar la estructura que Dios mismo había dado para que pudiera crecer. Es en esta ciudad particularmente era un centro de comercio, una ciudad cosmopolita, por ejemplo, podemos decir que sería como el Nueva York de esta época, de tal manera, mis hermanos, que era evidente, la obra que Dios hacía en Antioquía era evidente a todas las partes que lo rodeaban. Era muy importante esa ciudad. Y mis hermanos, vamos a aprender los principios de cómo Dios va formando las iglesias. Vamos a aprender cómo Dios es el único, a través del Espíritu Santo, que va guiando a la iglesia, el que va preparando a las personas, el que va enviando, de tal manera que la obra de la iglesia, la obra que desarrolla la iglesia, tiene un guía y ese guía es Dios. La enseñanza la hemos titulado La guía del Espíritu en el servicio a Dios. Porque, mis hermanos, la iglesia no es una obra de los hombres. Este lugar donde tú estás no es una obra de algún hombre o de muchos hombres. Es una obra de Dios, es una obra divina. La iglesia comienza a formarse aquí en Antioquía, pero no se forma conforme a los pensamientos del hombre o del mundo, como si fuera una empresa más, sino que se forma conforme los pensamientos de Dios. Y aunque el ser humano, aunque tú y yo constituimos la iglesia, debemos recordar, mis hermanos, y tener siempre presente que la iglesia tiene una cabeza, tiene un rey, un gobernador. ¿Quién es ese gobernador? Cristo, ¿verdad? Dígalo sin miedo. ¿Quién es el gobernador? Cristo es el que gobierna la iglesia, es el que guía la iglesia.
Y el cristiano, tú y yo debemos de estar, porque nos debemos a Él. Vivimos para este fin, para Dios. Aprendiendo de los Hechos es la serie que llevamos y vamos a aprender cómo Dios establece la manera en que la iglesia debe moverse. Es importante que tú y yo aprendamos cómo la iglesia debe moverse, la guía que debe llevar, porque conforme va pasando los tiempos son peligrosos, ¿verdad que son peligrosos? Cada vez más pensamientos, miles y miles de religiones que hacen las cosas a su propia manera, conforme a sus propios pensamientos. Y es necesario que nosotros aprendamos el fundamento de cómo debe moverse una iglesia, porque pasan los tiempos y parece que la iglesia pierde el rumbo. Cada iglesia de repente parece que tiene su propia opinión de cómo operar, haciendo métodos, buscando maneras para cumplir, tristemente, no los propósitos de Dios, sino los propósitos propios, que generalmente en las iglesias que no operan a la forma de Dios, pues es para llenar iglesias o para sus propios fines personales. Y nosotros no podemos cambiar la estructura que Dios pone en las iglesias. No se puede. Y sabemos que conforme van pasando los tiempos, las más desviaciones habrá. Las desviaciones van a ser cada vez más sutiles, más humanistas se vuelven las iglesias, y esto quiere decir que la iglesia se centra en el ser humano, donde el fin es el ser humano y el propósito es el ser humano. Pero en la iglesia del Señor, mis hermanos, ni el propósito es el ser humano, ni el fin es el ser humano. Es el ser humano, tú y yo como cristianos, enfocados, viviendo para dar gloria a Dios. Ese es el propósito que tú y yo tenemos. Nosotros nos enfocamos porque queremos darle gloria a Dios. Entonces, vemos iglesias que piensan que de repente el fin justifica los medios. Dicen, no importa cómo le hagamos, pero hay muchas personas en la iglesia. Los jóvenes se acercan. Cada vez más matrimonios se entregan. Pero de repente hay congregaciones que han perdido el rumbo. Sí, tienen iglesias llenas, pero con enseñanzas muy humanistas, sin guía de Dios. La obra que hace el Espíritu Santo como guía de la iglesia es la importante, porque la guía del Espíritu Santo lleva a la iglesia a dar gloria a Dios. Pero sin la guía del Espíritu Santo solo se da gloria al mismo hombre y sus propósitos quedan en la tierra. Pero la iglesia no está para que sus obras queden aquí en la tierra, ¿verdad? No, nuestro reino no es de este mundo. Nosotros operamos en el reino de los cielos, cooperamos en el reino eterno para dar gloria al Señor. Y mis hermanos, la iglesia se estaba estableciendo en Antioquía. Iba a comenzar a formarse algo especial que Dios estaba haciendo. Y es como cuando tú y yo entramos a una empresa a trabajar, que nos ofrecen trabajo o lo pedimos y de repente nos empiezan a decir de qué trata la empresa, en qué se enfoca, qué es lo que hace, de qué manera lo hace, qué espera de nosotros y cuál es nuestro trabajo, ¿verdad? Eso sí pasa. Así son en todas las empresas, en las empresas serias. Lo mismo es en el reino de los cielos. Tenemos que aprender qué es lo que se hace, cómo es lo que se hace, hacia dónde vamos, cuál es el propósito, es decir, y también qué es lo que se espera de cada uno de nosotros. Yo te pregunto, ¿ya sabes lo que dentro del reino de Dios, su iglesia, sabes lo que Dios espera de ti? ¿Sí o no? Vamos a ir viéndolo. En los pasajes que leímos vimos que había profetas y maestros, ¿verdad? Estos pasajes, el primer pasaje nos habla de 5 personas en particular, las cuales tenían una tarea específica. Profetizaban, eran profetas y eran maestros. En aquellos días los profetas eran usados por Dios para
a través de ellos Dios daba dirección, además de que en ocasiones veían eventos futuros que Dios quería que su iglesia supiera. Y específicamente Dios usaba a los profetas para que estos hombres pudieran dar edificación, exhortación, consolación y ánimo. Y los maestros, por su parte, eran dotados de una gracia especial para enseñar a la iglesia de manera sencilla las verdades profundas de Dios. ¿Verdad que sí nos pasa? De repente hay cosas que no entendemos de la Escritura y de repente hay alguien que nos lo desmenuza de manera tan sencilla y como que te resplandece una luz y dices, ay, ¿cómo yo no lo podía entender? Bueno, porque los maestros, Dios los capacita con esta gracia especial para que podamos entender esas verdades profundas. Se nos habla de 5 hombres. Bernabé, que es el hombre que estaba con los apóstoles en Jerusalén, y es enviado a este lugar para que comenzara a dar estructura. Pero también se nos habla de un Simón o Simeón llamado Níger, dice el versículo, ¿verdad? Esto significa que era un hombre de color, un hombre negro. Y algunos especulan, que puede ser aquel hombre que llevó la cruz de Jesús. También se nos habla de Lucio de Cirene. Se cree de él que fue de los primeros hombres que llegaron a Antioquía predicando el evangelio a los gentiles. Manaén, este hombre, peculiarmente se nos dice el mismo pasaje que fue criado junto con Herodes el tetrarca, ¿verdad? Fue creado junto con Herodes el tetrarca. Este Herodes el tetrarca fue el mismo hombre que mató a Juan el Bautista. ¿Sí recuerda eso? Es ese mismo hombre. Y fíjate, se crió junto con él. Es decir, que tuvo la misma enseñanza, los mismos principios, los mismos valores y también las mismas oportunidades, hablando naturalmente. Aquí el asunto es que vemos un par de hombres diferentes. Un hombre que recibe el llamado de Dios, que se vuelve a Dios, y otro hombre que fue rebelde y homicida hasta el final. Y podemos aplicar este principio, entre paréntesis, en nuestras vidas. Lo mismo pasa con nuestros contextos familiares, como a veces crecemos en los mismos contextos que muchas personas, pero lo que hace diferente al cristiano es que ha aceptado la vida de Dios. No porque uno sea más importante que otro o tenga más capacidades que otros, porque Dios llama a todos por igual, ¿verdad? Aquí el asunto está en la disposición. Este hombre Manaén se dispuso cuando Herodes pues fue duro, ¿verdad? Inclusive vemos pasajes donde Herodes se burla inclusive de Jesús. Él estuvo cuando fue enjuiciado para llevarlo a la cruz. Y también podemos llevar esta misma enseñanza a la iglesia. Cómo nos movemos nosotros dentro de la iglesia, porque todos participamos de la misma enseñanza, ¿verdad? Todos participamos de la misma enseñanza que Dios nos da a través de los maestros. Participamos del mismo Espíritu y del mismo Señor. Y aquí lo importante es que tú dispongas tu corazón para que cada uno de nosotros vayamos creciendo y no nos quedemos atrás. Porque lo importante es que pues cada uno de nosotros vaya aumentando, creciendo, esforzándose. Estos hombres de los que se nos habla aquí, profetas y maestros, estos 5 hombres estaban puestos para el servicio de Dios de una manera especial. Pero tú y yo debemos ser servidores. Cada vez que Dios tiene un hijo que se convierte en él, automáticamente es un servidor. No existe un cristiano que no sirva, es paradójico. De tal manera que Dios ve en ti un servidor. Aquí el asunto es, ¿tú te ves como un servidor de Dios? Levanta la mano, ¿te ves como un servidor de Dios? Bueno, eso es lo que eres para Dios, un servidor de Él, que tienes que disponerte. No son servidores de Dios los únicos que sirven en las congregaciones, o tal vez esos misioneros que van de aquí para allá, o que tienen una operación especial. Todos somos servidores de Dios. Esas ideas de repente de cristianos que no han entendido bien
que dicen, yo merezco, yo soy hijo de Jehová, yo soy Jehová Junior, no caben en el cuerpo de Cristo, porque Dios forma servidores para su gloria. Y vamos a aprender la estructura de una iglesia. Porque yo te pregunto, piensa un poco, ¿qué sería de una iglesia donde no hay estructura, donde no hay orden? Nada estaría en su lugar, ¿verdad? No sabríamos qué hacer. Imagínate que en esta iglesia no hubiera pastor. ¿Qué haríamos? Pues ahí nos enseñamos los unos a los otros a ver qué. No sabríamos qué hacer. Imagínate, seríamos todos ovejas, seríamos todos maestros, o todos tocaríamos un instrumento. Imagínate que todos aquí fuéramos de la alabanza, pues no sería iglesia, sería una orquesta, ¿verdad? Pero la iglesia de Dios tiene una estructura. No todos revueltos, porque eso es un desorden. Y como ejemplo, tenemos la iglesia de Corintio, que sabemos que ha sido marcada por el desorden en el que vivían, ¿verdad? No tenían bien entendido la estructura de cómo operar. Y comenzaba el desorden. Todos querían profetizar, todos querían hablar en lenguas, todos y al mismo tiempo. Y el asunto con el desorden, hermano, es que no deja alcanzar el propósito de Dios. Posiblemente puedan entender, pero cuando hay desorden, no hay propósito de Dios, no lo puedes alcanzar. Puedes saber cuál es el propósito de Dios para tu vida, pero si hay desorden no puedes alcanzar. Una iglesia que no tiene la estructura, que vive en desorden, no alcanza los propósitos de Dios. Los corintios, estos hombres debían ser la luz del mundo, pero al contrario, alejaban a los inconversos con sus prácticas, que iban entre pecados escandalosos, discriminaciones y prácticas que carecían del sentido común, hablando todos en lenguas, con la gritería. ¿Y qué dice el pasaje? Si llega algún inconverso va a decir, ay, estos están locos. Como de repente vemos iglesias por video, no sé si te ha tocado ir, a mí sí me tocó ir en una de las iglesias donde yo empecé, que todo el tiempo se la pasaban hablando en lenguas y todos danzaban al mismo tiempo, aún en la predicación. Y yo de repente una vez me salí y dije, es que esto está bien raro, yo me sentía bien incómodo y tenía bien poquito. Si es un desorden, ¿verdad? Ahí no hay propósito de Dios. Es Dios, mis hermanos, Dios mismo, quien establece la estructura de la iglesia. En Efesios 4:11, te lo van a poner ahí, dice, Él mismo, ¿quién? Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Dios llama a hombres y mujeres para tareas específicas y Él siempre lo ha hecho. No podemos hacer todos las mismas cosas. No se trata de favoritismos, sino de cumplir Dios por medio de nosotros su voluntad. Y ciertamente que Dios ponga en un lugar para una tarea específica es un honor, ¿verdad? Pero no depende del hombre, hermano. No se trata de quien quiere hacerlo, se trata de la obra de Dios, quien Él quiere por su propia voluntad. Si tú recuerdas, todos los hombres y mujeres de la Biblia fueron establecidos por Dios. Esos hombres de renombre que aparecen en la Escritura fueron escogidos por Dios para desarrollar tareas específicas. De tal manera que en las iglesias, en nuestras iglesias actuales, es lo mismo. Dios obra de esta manera para ir estructurando las iglesias, para cumplir propósitos específicos. No tiene nada que ver con méritos, sino por propia voluntad de Dios. Si te puedes pensar en Moisés, en Abraham, Josué, en cualquier persona, no habían hecho ellos nada. Aún el mismo pueblo de Dios, Israel, no era un pueblo especial. Dios los había escogido para una representación. Y eso pasa. Dios llama a hombres para que lo representen en alguna tarea específica. En Hebreos 5:4, este pasaje nos habla del servicio que desarrolló Aarón, el cual fue constituido como sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, cuando Dios comenzó a ordenar
los sacrificios que apuntaban a Jesús, ¿verdad? Bueno, había que desarrollar una tarea y escogió a Aarón, no porque fuera el más especial, el más espiritual, sino porque tenía que cumplir una tarea que Dios quería que se realizara. Y eso es la gracia de Dios. Ahí en Hebreos 5:4 dice: nadie puede tomar este honor para sí mismo, sino que es Dios quien lo llama y le da el honor. Y luego pone el ejemplo que les he dado, como en el caso de Aarón. De tal manera, mis hermanos, que todas las posiciones en la estructura de la iglesia, nadie puede tomar para sí mismo ese honor. Nadie puede decir: yo voy a ser el profeta, yo voy a ser el apóstol, o yo voy a ser el maestro de niños. Yo tengo ganas de ser ujier, siempre me ha gustado ser ujier. Y así en cada actividad que desarrolla en la iglesia, no podemos tomar este honor para nosotros mismos, sino es Dios quien llama y le da el honor. Dios escoge hombres según su propia voluntad, pero estos hombres tienen la responsabilidad de ser obedientes y sensibles a la palabra de Dios. Sí, ciertamente es un honor y es una gracia que Dios derrama, pero también tiene que haber una respuesta del hombre que obedece a Dios, que está dispuesto a obedecer, que está dispuesto a ejercer, a trabajar. Y Dios tiene un propósito para su iglesia. Este propósito lo encontramos ahí en Efesios 4:12, en el pasaje que leímos. Te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Cuando dice que Dios llamó a unos profetas, maestros, evangelistas, luego nos dice ¿para qué? En el versículo 12 dice: con el fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar al cuerpo de Cristo. Es de este modo que todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Este es el propósito. Dios pone estructura y levanta hombres para que capaciten al pueblo de Dios, para edificar al cuerpo de Cristo, todos nosotros, y para que seamos conforme la plena estatura de Jesús. Ese es el propósito de la iglesia. Apuntamos a Jesús. La meta es Jesús. Y tenemos que ser edificados para llegar a ese lugar. Vemos ahí en el pasaje base, recuerde que estamos en Hechos 13, ponga su vista ahí. Vemos que estos hombres, además de estar desarrollando una tarea específica por Dios, que era profetizar y enseñar, es decir, ser maestros, estaban haciendo algo muy peculiar. En Hechos 13, en el versículo 2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Qué estaban haciendo estos hombres? Ministrando y ayunando. No solo estaban desarrollando su actividad, sino que ellos estaban consagrados a Dios. Y estos hombres habían aprendido bien. Recuerden cuando ocurrió la necesidad ahí en Hechos 6 de que se atendieran las viudas de los griegos y de los hebreos, ¿verdad? Comenzaba a formarse la iglesia y había necesidad. Y dijeron los apóstoles: es que no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y la oración por ir a atender a las mesas. Ellos querían ocuparse de la oración y la palabra. Lo mismo hacían estos hombres. Se ocupaban de su servicio, la administración, y se ocupaban del ayuno. ¿Qué significa esto? Estos hombres sabían que la obra era de Dios, y esto es bien importante. Ellos tenían que esperar las indicaciones de Dios. Y esto es algo que la iglesia debe de entender perfectamente. La iglesia debe esperar las indicaciones de Dios, porque la iglesia le pertenece a Él. Pero esperar no significa no hacer nada. ¿Qué estaban haciendo ellos? Ministrando y ayunando. Ellos seguían con su labor, esperando la dirección de Dios, pero trabajaban en la consagración. Por primera parte dice que estaban ministrando. Y esta palabra viene del griego leiturgeo,
de donde viene la palabra liturgia. Eso está más fácil. De ahí viene la palabra liturgia en castellano, que significa servicio, ministrando. Ellos estaban llevando a cabo un servicio, una actividad para Dios, en adoración y en obediencia. Esta palabra liturgia también tiene que ver con el desempeño de un cargo, el cumplimiento de una función, algo de un carácter representativo. Es decir, que ellos estaban ministrando a Dios, representándolo a Él en la congregación de manera pública y presencial. Esta palabra también tiene dos partes, una que es el servicio a Dios y otra parte que es el servicio delante de los hombres a manera de representar a Dios. Es decir, servir a Dios sirviendo a otras personas. Lo mismo que les decía el pastor en los anuncios, ¿verdad? Buscamos servir a las personas porque servimos a Dios, ¿o no es así? Como matrimonio, como hombre de familia, tú sirves a tu esposa porque sirves a Dios, ¿verdad? El enfoque es el servicio a Dios, ya sea como hijo, como esposa. Lo que sea que tú hagas, el enfoque debe de ser el servicio a Dios, pero que se desarrolla en la actividad sirviendo a las personas que tienes alrededor. La iglesia debe representar a Dios y no debe representarse a sí misma. La iglesia, mis hermanos, debe de representar la gloria de Dios aquí adentro y a los de afuera. Esto es importante. Entonces vemos que ellos ministraban, servían a Dios de manera práctica, pero también nos dice que ayunaban. El ayuno, como ustedes bien saben, es la práctica de abstenerse de comer, ¿verdad? ¿Cuántos han ayunado? Levanten la mano. Bueno, es la práctica de abstenerse de comer. Cuando Jesús estuvo aquí en esta tierra, hubo un suceso que marcó algunos principios en cuanto al ayuno. Pon atención, ahí en Mateo 9, 14 y 15, dice que entonces vinieron a Jesús los discípulos de Juan el Bautista, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces? ¿Y por qué tus discípulos no ayunan? El ayuno es una buena práctica, pero los discípulos de Juan se acercaron a él y dijeron: oye, ¿por qué ellos no están ayunando y nosotros sí? Particularmente los discípulos de Juan, ese es el enfoque. Los discípulos de Juan, su trabajo era preparar la venida de Jesús, ¿verdad? Llamando a las personas al arrepentimiento, por una parte. Y por otro lado, los fariseos estaban esperando al Mesías y tenían que esperar, ayunando, en oración. Jesús les dice, la respuesta que Él les da a los discípulos de Juan, dice: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces tendrán que ayunar. Ahora, esto es bien importante. Los discípulos de Jesús no tenían, en el pasaje que estamos leyendo, la urgencia de preparar a la gente para la venida del Mesías, porque Jesús estaba con ellos, ¿verdad? Jesús no condena el ayuno, ni lo demerita, sino que enfatiza que el ayuno debe de hacerse con la razón correcta y justa. Porque hay muchos que dicen de repente que el ayuno ya no tiene validez, que Dios no ha mandado el ayuno. Pero, ¿recuerdas que Jesús mismo ayunó? Y nosotros somos imitadores de Jesús, ¿verdad? Ahí en Mateo 4:2 nos dice, cuando hablamos acerca de la tentación de Jesús, que después de haber ayunado Él 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y regresando a nuestro pasaje en Hechos, para este momento Jesús ya no estaba con ellos físicamente, ¿verdad? Sí se movía en ellos, pero físicamente Él ya no estaba con ellos. Había ascendido a los cielos frente a sus ojos, y ellos estaban esperando el regreso de Jesús, así como tú y como yo. ¿Sí estás esperando el regreso de Jesús? Excelente, así como ellos. Estaban esperando y se les había enviado al Consolador, al Espíritu Santo. Aquel que había sido enviado
para mostrarle a ellos todas las cosas. Y con respecto al ayuno, mis hermanos, rápidamente, para no dejar la idea al aire, la práctica del ayuno es una práctica bíblica que se nos ha dejado para bendición, no para contienda. No para decir, es que yo ayuno. No, es que ya no debes ayunar. Había un predicador que decía, de esos que disputan entre si el ayuno sí o el ayuno no, que decía, bueno, deja a las personas que ayunen. Tú ni oras, ni ayunas, ni haces nada. Mejor deja que las personas sí lo hagan. Entonces, esta práctica es para bendición personal y de la congregación. Como la Santa Cena, por ejemplo, no se nos dice cuántas veces, ¿verdad? Cada iglesia ha de hacerlo, o cada familia ha de hacerlo, para su propia bendición, sin que nada les estorbe o algo les impida. Es para nuestra bendición, pero hablemos de las intenciones. Las intenciones del ayuno. Aprendiendo del hecho del que estamos estudiando el día de hoy, podemos ver que la intención de ellos era la adoración a Dios. Era su servicio. El ayuno era para mostrar su disposición a que ellos esperaban en Dios la guía para seguir adelante. Donde el único propósito del ayuno debe ser Dios. Y aprendemos de esto, mis hermanos. Si tú vas a ayunar, si tú vas a orar, si tú vas a venir a tu congregación, el único propósito es Dios. Y con respecto al ayuno, el propósito no es bajar de peso, ¿verdad? ¿O sí? No es dejar de reposar el cuerpo de tanta comida, decir, hoy comí hasta reventar, pero mañana ayuno consagrado a Dios. Y hasta sirve de que Dios me habla. No, ese no tiene nada que ver. Porque cuando se hace de esta manera, mis hermanos, lo único que están haciendo es dejar de comer. Y el propósito simplemente es dejar de comer, sin un propósito que busque a Dios. Es como venir y cantar a las iglesias, levantar himnos, cánticos espirituales, y puedes estar cantando, pero con tu mente en otro lado, donde tu enfoque no es Dios. Tu enfoque no es adorar a Dios. El ayuno debe de hacerse con el entendimiento y la intención de consagrarse a Dios. Es decir, apartar un tiempo para buscar su dirección y adoración profunda, sujetar nuestra carne y estar atento a las palabras de Dios. Tiene que ver, mis hermanos, totalmente con la lectura de la palabra, tiene que ver totalmente con la meditación de la misma, la oración y, por supuesto, la verdadera disposición a obedecer lo que Dios nos habla. Sin estas cosas, mis hermanos, que les estoy hablando, el ayuno solo es dejar de comer. Y pasa que hay personas que ayunan, pero salen y hacen las mismas cosas de siempre, ¿verdad? Una buena intención. Mañana voy a ayunar. Quiero que Dios me hable. Sí, pero te levantaste haciendo las mismas cosas de siempre. Te levantaste diciendo, gracias Señor por un nuevo día. Vas y haces las mismas cosas. Solo dejaste de comer. No apartan el tiempo para Dios, no se consagran. Simplemente dejan de comer buscando algún provecho que puede ser bien intencionado, sincero, pero equivocado. Por ejemplo, ganar algún favor de Dios. Por ejemplo, es para que Dios me sane o sane a tal persona, yo voy a ayunar. Pero esto, mis hermanos, es un simple sacrificio, una simple obra a manera de sacrificio que Dios no acepta, ¿verdad? Entonces, el ayuno no debe de ser tomado como para doblarle la mano a Dios y decir, es que yo voy a ayunar para que tú hagas esto en mi vida. No, tú te consagras a Dios. Y seguimos adelante. El Espíritu Santo, mis hermanos, es el que guía a los hombres. En este pasaje vemos cómo ellos ayunaban y ministraban, pero enseguida dice algo bien especial, bien específico. Dijo el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo habló, dio dirección.
Estos 5 líderes que vemos en el primer pasaje de la iglesia en Antioquía tenían el trabajo que hacer. No solo enseñaban al pueblo, sino que estaban atentos a la guía de Dios. Y esto es bien importante, mis hermanos, porque ellos entendían, así como tú y yo debemos entender, que no se trataba de ellos, no se trataba de sus opiniones, de sus intenciones, sino que entendían que Dios gobernaba la iglesia. Y esto tú y yo debemos de recordarlo, tenerlo siempre presente. Dios es quien gobierna, hermanos. Dios es quien guía. En la vida personal, tú debes de entender que Dios es el que gobierna, ¿verdad? Porque si tú has entregado tu vida a Dios, quiere decir que tú le has dado el señorío de tu vida al Señor. Tiene que ver con lo que piensas, lo que hablas, lo que no hablas, lo que haces, lo que no haces. Entonces no se trata de nosotros, se trata de Dios. Dios gobierna la vida del cristiano. O eso es el propósito de la vida del creyente. Entonces, mis hermanos, ¿quién es el que gobierna tu vida? ¿Quién es el que gobierna la iglesia? Dando dirección. Pero no falta solo con saberlo. No falta solo con declararlo. Falta tomarlo de manera real y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Porque todos sabemos que el Espíritu Santo guía, puede guiar nuestras vidas, tiene el propósito de guiar a su iglesia, pero para poder ser guiados por Dios hay un principio, es de verdad querer ser guiados por el Espíritu Santo. Porque de repente se entra en oración a Dios buscando dirección, pero pues Dios te da dirección en la palabra sobre qué hacer. Perdona. Pensé que me ibas a dar algo más espiritual. No, simplemente perdona. Predica el evangelio. Oh, yo quería otra cosa. Buscas la guía de Dios, pero sin la disposición de hacerla. Y ese es el principio. La iglesia tiene que estar dispuesta a seguir la guía de Dios. La iglesia que proclama ser liderada por Dios, que va delante de ellos como poderoso gigante, pero realmente vemos iglesias que no están siendo gobernadas por Dios. No quieren seguir lo que ya está establecido. Entonces, vemos iglesias que hacen de todas las actividades, de todos los eventos, tienen repletas las iglesias, pero no hay guía de Dios. El asunto es que si no hay guía de Dios, no hay propósitos eternos, solamente propósitos naturales. Y yo creo que todos aquí queremos los propósitos eternos y espirituales, ¿verdad? Todos queremos eso para nuestra vida, pero también para nuestra congregación. En Hechos 13:2 vemos ese pasaje que estábamos viendo en la parte B. Dice el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Fue el Espíritu Santo quien habló. No se nos dice de qué manera lo hizo, solo nos dice que Él habló, que Él manifestó su guía, su dirección. No se nos dice si fue en medio de la congregación o solo entre los líderes, por medio tal vez de un don de lenguas o por interpretación, por medio de profecía. Lo único que sabemos es que Él se dio a conocer su voluntad. Y aquí viene un principio. La guía del Espíritu Santo es la que selecciona a los siervos para su tarea, para tareas específicas. Yo te pregunto, ¿por qué fueron elegidos Bernabé y Saulo? ¿Porque estaban ayunando? ¿Porque estaban ministrando? ¿Porque estaban participando activamente en la iglesia? No, porque era la voluntad de Dios. Era la voluntad y la guía del Espíritu Santo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Pero es importante aquí señalar que Dios llama a hombres y mujeres que están dispuestos. Y esto se ve reflejado en el trabajo que estás desarrollando tú. Dios no puede llamarte a una tarea específica
si en las tareas generales como cristiano no estás cumpliendo, no te interesa hacerlos. Dios no va a llamar de pastor, por ejemplo, a alguien de maestro, si en su vida personal, si no enseña a su esposa, por ejemplo, no enseña a sus hijos, no está dispuesto a hacerlo, no está dispuesto a orar, no está dispuesto a enseñar, no está dispuesto a ayunar, no está dispuesto a consagrarse. Y aquí viene la pregunta obligada: ¿tú estás dispuesto a todas estas cosas que son responsabilidad de todo creyente? Eso es lo importante. Dios siempre llama a las personas que verdaderamente están dispuestas a hacer su voluntad. Estas palabras que dijo el Espíritu Santo, apartadme, a Bernabé y a Saulo, las habla de manera imperativa, una exigencia, no una sugerencia. Llama también la atención que el texto después enseguida nos dice: apartadmenos para la obra a la que yo los he llamado. Y la forma del tiempo en el que está escrito este pasaje nos habla de que ya había con anticipación un llamado a ellos. Es decir, que ese resultado de que Dios los está llamando era algo que Dios venía trabajando en sus corazones, en Saulo y en Bernabé. Es como cuando le dices, por ejemplo, cuando le dices a tu familia, tú le dices: ¿saben qué? Tengo la intención de llevarlos de vacaciones. ¿Cuándo le he dicho así a su familia? Si no, díganselo. Tengo la intención de llevarlos de vacaciones, no hemos salido. Y es algo real. Quiero llevarlos a la playa. Y así lo dejas, ¿verdad? Pero después les dices: ¿saben qué? Ya llegó el tiempo, ya nos vamos a Cancún. Es decir, esa acción presente es algo que ya se venía trabajando, es algo que ya se había dispuesto. Y llevándolo al pasaje que estamos hablando, apartádmelos para la obra que yo los he llamado, es algo que Dios ya había tratado con ellos. Estaban esperando la dirección de Dios, estaban esperando su confirmación. No fue algo de momento, no fue una sorpresa. A lo mejor sí el lugar y la manera, pero ellos sabían que estaban sirviendo a Dios y ellos estaban dispuestos a hacer lo que el Espíritu Santo les dijera que hiciesen. Podemos saber específicamente de Pablo en la Escritura que desde su conversión se le había encomendado para la predicación a los gentiles, ¿verdad? Cuando Pablo se convierte, ya ven que cae, queda ciego, y Dios envía a Ananías, le habla a Ananías para que le vaya y le imponga las manos. Y Ananías no quiere, dice: es que él mata a los cristianos, ¿cómo me vas a enviar a que me mate o qué? Pero ahí en Hechos 9:15, no lo busques, dice: Ananías, ve, le dice Dios, porque este me es instrumento escogido por mí para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios ya tenía algo para Pablo y en este momento Dios lo está confirmando cuando lo llama a la obra que el Espíritu Santo ya tenía para él. Y la guía del Espíritu Santo es necesaria para la iglesia, en la cual debemos siempre esperar, porque es ahí donde estamos seguros de hacer la voluntad de Dios. Mis hermanos, si tú quieres hacer algo que valga la pena en tu vida personal y en tu familia, debes de esperar en Dios. Debes siempre esperar en Dios. Mira, porque algo es seguro: el Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo habla. Necesitas de estar dispuesto y esperar, así como estos principios nos dicen, para que tú verdaderamente puedas hacer la voluntad de Dios. Porque hay personas que no esperan. Hay líderes de iglesias que no esperan, que hacen todo como se les venga en gana y su voluntad la disfrazan de la voluntad de Dios. Y eso no tiene ningún propósito de Dios. Vemos cómo el Espíritu Santo selecciona a algunos para una tarea específica, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo también obra de manera de guía, impidiendo. Fíjate bien. Ahí en Hechos 16, 6 al 10, te voy a leer unos pasajes para que veamos cómo el Espíritu Santo, en la guía que Él desarrolla en la iglesia, hace una obra especial.
En el versículo 6 dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Por ejemplo, si estos hombres de los que se está hablando este pasaje no estuvieran esperando la dirección de Dios, no estuvieran atentos y dispuestos, ellos hubieran pensado: pues hemos sido llamados a la predicación, y lo más normal es que yo vaya y predique a todos lados. Pero aquí el Espíritu Santo les impide. Y ellos tenían la mejor intención de ir a predicar a Asia, pero el Espíritu Santo en su guía en este momento impide, pone freno. Versículo 7 dice: y cuando llegaron a Misa intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie rogándole, diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Te vas dando cuenta cómo el Espíritu Santo va guiando a los hombres? Está impidiendo que vayan y prediquen a un lado, no deja que prediquen el otro, y por medio del Espíritu un hombre les dice: vayan y prediquen a Macedonia, ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Esto es una respuesta de un hombre que estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Ve el mover de Dios, está atento, discierne las cosas y es obediente. No vayas para Asia, no voy para Asia. No prediques aquí, no predico aquí. Y de repente recibe visión: ah, Señor, ya sé, no es aquí, no es acá, es aquí. Esto es lo que tengo que hacer. Así debe de gobernarse la iglesia, así deben de tomarse las decisiones de la iglesia y también de tu vida. Porque esto nos habla de una sensibilidad y disposición de parte de Pablo, ¿verdad? También vemos, en tercer lugar, la guía del Espíritu de Dios a manera de advertencia, de ánimo. Ya vimos dos. El Espíritu Santo guiando, seleccionando hombres para tareas específicas. Y después vemos el Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo a manera de impedir o frenar ciertas cosas. Pero ahora vamos a ver cómo el Espíritu Santo guía y habla a manera de advertencia y de dar ánimo a las personas, a sus seguidores, a sus siervos. Hechos 21, 4, 5 dice: allí encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Ellos, por medio del Espíritu, exhortaron a Pablo para que no subiera a Jerusalén. Versículo 5 dice: pero al cabo de algunos días partimos y continuamos nuestro viaje. El versículo 10 nos vamos a brincar, dice: llevábamos allí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Ágabo. Este vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo se ató con él de pies y de manos y dijo: así dice el Espíritu Santo. ¿Quién dice? El Espíritu Santo: de esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de gentiles. Al oír esto, nosotros y los de aquel lugar le rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Fíjate bien, el Espíritu Santo obrando a manera de advertencia. Estos pasajes pueden dar la idea de que Pablo desobedeció la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Se le presentan unos hombres y le dicen: te rogamos que no entres a Jerusalén, ahí te va a ir mal. Parece ser como que Pablo hizo su voluntad y desobedeció. Pero la línea de interpretación de la Escritura podemos confirmar que fueron los ánimos de Pablo los que fueron confirmados con este aliento. Fue un aliento, fue una advertencia. Una advertencia que ya se le había dado desde antes, ¿verdad? Ya le había dicho Jesús a Ananías que era necesario mostrarle a Pablo cuánto era necesario sufrir por causa de él. De tal manera, cuando llegan estas palabras, yo me imagino a Pablo diciendo: sí, lo sé, pero para eso estoy puesto, es necesario que yo vaya. No tiene que ver con un Pablo desobedeciendo. Y lo vemos en el último versículo, en el versículo 13 dice: cuando le rogaban para que no fuese a Jerusalén, después de
esa profecía que lo ataron, que se ató el profeta de manos y de pies. En el versículo 13 dice: ¿por qué lloran? Me parten el alma, me parten el corazón. Respondió Pablo: por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. El Espíritu Santo dando guía al apóstol Pablo, confirmando su ánimo, advirtiendo de lo que va a pasar. Es necesario, mis hermanos, que la iglesia avance con los ojos puestos en Jesús. Y Él irá dando dirección si se está dispuesto a tomarla. Solo así seremos su verdadera iglesia que camina en sus propósitos. De lo contrario, mis hermanos, si la iglesia no camina bajo la dirección de Dios, es una religión más. Si tú, hermano, no caminas bajo la guía de Dios, eres un religioso más. Se escucha fuerte, ¿verdad? Pero es una realidad. No queremos ser religiosos, ¿verdad? Porque amamos a Dios con sinceridad. Y yo veía esto como una carrera de ciegos. ¿Han visto competencias de atletismo de ciegos? Bueno, más o menos. Dios me daba este ejemplo. ¿Qué pasaría con un ciego que quiere correr un maratón sin que tenga un guía? No se puede. En estas carreras, el débil visual, quien corre, quien compite, necesita un guía especial, ¿verdad? Y de manera muy particular, cuando hay esa competencia, el que es el ciego, se amarran los dos con una cuerda rígida, se agarran para no poderse soltar. ¿Sí están viendo la aplicación? No se pueden soltar. Y no solo eso, mis hermanos, sino que tienen que ir al mismo ritmo. Es el guía el que está al pendiente de cómo va avanzando y va junto con él. Y no solo eso, muy particularmente cuando ya están corriendo, es el guía el que va marcando el paso. Vamos en el kilómetro tanto, bájale un poquito más, persevera, adelante, ya estamos por llegar, cierra con todo. Está dando guía. ¿Y qué hace el ciego, el invidente? Está atento, está trabajando, está atento a la voz. ¿Estás tú atento a la voz de Dios? La iglesia necesita estar atento a la guía del Espíritu Santo, así como un ciego corre atento a su guía. Y el corredor confía en su guía todo el tiempo, está atento a su voz. Fíjense, hermanos, usando este mismo ejemplo, el invidente pasa mucho tiempo con el guía, conoce cómo habla, conoce su respiración, pasan mucho tiempo juntos, se conocen íntimamente. Yo en lo particular un tiempo pequeño fui deportista y yo competía con una pareja en dobles, eran competencias, ¿verdad? 2 contra 2. Y nuestros entrenadores nos hacían pasar mucho tiempo juntos. De hecho, dormíamos juntos, esta persona y yo, y nos conocíamos de tal manera que cuando estábamos en la competencia no necesitábamos decirnos nada, solo nos volteábamos a ver, sabíamos qué hacía él y qué hacía yo. Y en esta guía del Espíritu Santo debe de haber una cercanía. Por eso se nos dice en estos pasajes que ellos estaban ministrando a Dios, que ellos ayunaban, oraban, pasaban tiempo con el Espíritu Santo. Hermano, tú no puedes recibir la guía de Dios si no pasas tiempo con Dios. La iglesia no puede recibir la guía de Dios si no está atenta a lo que Dios quiere hablar y lo que Dios quiere hacer. Debemos de estar atentos, de discernir la voz de Dios, de discernir tu propia voz, cuáles son tus intenciones y cuáles son las intenciones de Dios. Cuando este corredor invidente va tomado de la mano del guía, escuchando sus palabras,
le va corrigiendo, le va animando. Hey, te estás cargando mucho para acá, te estás desviando. Imagínate un corredor invidente que corre un maratón sin guía, pues termina en la barranca, lo atropellan aquí saliendo. El cristiano necesita su guía y su guía es el Espíritu Santo, y la iglesia necesita su guía y que es el Espíritu. El Espíritu Santo, mis hermanos, opera de manera especial en la iglesia. Y estos pasajes, aunque vemos 5 hombres, no se centran en los siervos, cualquiera que estos sean. Eran profetas y maestros. Pero el enfoque de estos pasajes es que veamos que Dios guía a su pueblo. El Espíritu Santo, mis hermanos, no es una fuerza o una influencia. Es una persona de la Trinidad que nos guía y nos ayuda. No son las buenas vibras, no son emociones, no es una fuerza que se impone en el individuo, que lo toma. Es la persona del Espíritu Santo que se mueve activamente y que tiene el poder, la capacidad, la autoridad de guiar. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará a su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y nos hará saber todas las cosas que habrá de venir. Ese es el Espíritu Santo. Él nos guiará a toda verdad. Después de Jesús resucitar, que estuvo con las personas 40 días, comienza a despedirse de los apóstoles. Ahí en Hechos 1, 6 al 8 dice: entonces estos que se habían reunido, recibiendo las instrucciones de Jesús, le preguntan: Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Sus miradas estaban en otro lado, eran invidentes también. Y les dijo: a ustedes no les toca saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y luego dice, pon atención: pero recibiréis poder por cuanto haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibirán poder por medio del Espíritu Santo con la intención de ser testigos, con la intención de obrar la voluntad de Dios. Y esto es lo que estaba haciendo la iglesia de Antioquía en estos momentos. Iba a comenzar a ser testigo de Dios hasta lo último de la tierra, que nos ha alcanzado hasta nosotros. Bajo el gobierno y dirección del Espíritu Santo, con el propósito de ser testigos. Hasta entonces los cristianos habían sido testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, y comenzaría a establecerse la expansión de la iglesia hasta lo último de la tierra, obra que permanece hasta el día de hoy. Es por eso, mis hermanos, que debemos estar sirviendo a Dios en lo que nos ha tocado, orando, con la intención de ser usados por Él. Porque la intención, la guía del Espíritu Santo que fue manifestada en la Escritura, no se trata de quedarnos aquí nada más. La intención es ser testigos hasta lo último de la tierra. La intención, la guía del Espíritu Santo es la proclamación del Evangelio. No estar aquí todo el tiempo. No cumplir con tus propósitos. Y por guía del Espíritu Santo, posiblemente tú vas a ser alguno de los que salga a llevar el Evangelio. Tal vez no. ¿De quién depende? De Dios, únicamente de Dios. Aquí en el reino de los cielos, mis hermanos, no existen los llaneros solitarios, no existen las revelaciones personales. Todo tiene un orden y una confirmación. Ellos estaban dentro de la iglesia, sirviendo dentro de la iglesia, ayunando juntos en la iglesia, esperando la confirmación. Porque si no fuera así, mis hermanos, en vano sería la iglesia del Señor. Hablándolo en lo que nos corresponde a nosotros, si no fuera así, en vano sería esta congregación. Aquí es donde recibimos dirección.
Porque mira, hermano, si Dios te llama a algo, Dios te va a llamar aquí. Va a ser confirmado por el pastor. ¿Sí sabías eso o no? Porque para eso es la estructura. Todo lo que Dios te ponga a hacer de manera específica va a ser confirmado a través de esta iglesia. Digo, si estuvieras en otra, pues en otra, ¿verdad? Pero aquí específicamente es en esta iglesia. Porque no, estas cosas que les estoy hablando no tienen que ver con un orden que se estableció aquí. Como no fue el orden que se estableció en Antioquía, fue lo que Jesús estableció. Lo que se enseñó en Antioquía y lo que se enseña aquí. ¿Por qué? Porque tenemos la intención de ser guiados por el Espíritu Santo, usados para su gloria. Hay muchos peligros, mis hermanos, de hacer las cosas sin la guía del Espíritu Santo. Muchos peligros. Y hay que tener cuidado, porque hay personas, tal vez tú puedes tener habilidades. Por ejemplo, como los hombres que hablamos en esos pasajes, que eran profetas, maestros, tenían habilidades especiales. Pero cuando el ser humano no se deja guiar por el Espíritu Santo, hay una resistencia y pierden el rumbo. Y lo que pasa es que no son de bendición para nadie. No son de bendición para el reino de los cielos. Y lo que hacen viene a ser para ellos su propio tropiezo. Es por eso que es necesaria la iglesia, hermanos. Dios siempre va a usar el liderazgo de una iglesia para ir estableciendo a los que se van sumando a las tareas específicas que se tienen que desarrollar. Es por eso, mis hermanos, que el liderazgo tiene que ser sensible a la voz de Dios. Tiene que estar esperando en la guía de Dios. Porque se corre el riesgo de que si el liderazgo de una congregación no está atento a la voz de Dios, ¿qué creen que va a pasar? Pues va a comenzar conforme a sus pensamientos, conforme a sus deseos. Ah, mira, tú me gustaste para que hagas limpieza, tú me gustaste para estar ahí en el audio, tú tienes voz bonita, súbete aquí, y mira, tú allá y tú acá, y esto no es una empresa. Aquí el Espíritu Santo gobierna, por eso hay muchos peligros. Tampoco debe de haber hombres que se llaman a sí mismos. Siempre debe de haber la cobertura de un liderazgo. Mis hermanos, hablando de la iglesia en general y aplicándolo a nuestra vida personal, el Espíritu Santo siempre va a guiar a favor de la iglesia. Siempre va a obrar a favor de hacer su voluntad. Pero cuando tú en lo personal, mi hermano, la iglesia en lo particular, no opera sin la guía del Espíritu Santo, no va a ser bendición para nadie. Si tú estás viviendo tu cristianismo sin ver la dirección de Dios en tu vida, no vas a alcanzar lo que Dios tiene para ti. Y va a haber aflicción. Recordemos esas palabras muy escuchadas. Mateo 7:21. Dice, no todo el que afirma que yo soy su Señor entrará en el reino de Dios. Solo entrará el que obedezca a mi Padre que está en el cielo. Habla de obedecer una guía, una señal, un camino trazado, no de buenas intenciones. No todo el que con buena intención me dice que soy su Señor, sino el que hace mi voluntad, el que camina bajo mi guía. Y luego dice el 22, vendrá el día en que muchos me van a decir, tú eres nuestro Señor, nosotros profetizamos en tu nombre y por ti echamos fuera demonios. Además hicimos muchos milagros en tu nombre. Mis hermanos, profetizaron, hicieron milagros y echaron fuera demonios. Y posiblemente lo hicieron muy bien. Posiblemente su predicación fue excelente. Y maravillosos los milagros, ¿no es cierto? Tal vez muchos se convirtieron por su predicación, pero no siguieron la guía del Espíritu Santo. De tal manera que todo lo que hicieron no fue de bendición para ellos mismos. Fíjate lo que dice el versículo 23 en esta versión, Palabra de Dios para Todos, dice, entonces les diré claramente, nunca los conocí, apártense de mí,
Y esto último, porque ustedes se dedicaron a hacer el mal. Hicieron cosas impresionantes, pero ¿por qué Jesús les dice se dedicaron a hacer las cosas mal? Hicieron el mal, porque no fue guiado por el Espíritu Santo. Hicieron lo que quisieron. Buscaban su propia gloria, su propia posición. Hicieron las cosas a su manera, no a la manera del Espíritu Santo. Seguramente no bajo la cobertura de ninguna iglesia. Dios me llamó a mí a la predicación y Él es mi respaldo, yo voy para las naciones. Sí, pero ¿quién te envió? Dios es mi respaldo. Sí, pero ¿quién te conoce? Pero es que Dios es mi respaldo. Hicieron las cosas mal. Toda actividad, cualquiera que ésta sea, que no sea guiada por el Espíritu Santo, no tiene respaldo de Dios. No es guiado por el Espíritu. Y entonces no obrará nada espiritual. Sus frutos serán carnales. Y en el versículo 3, ya para terminar, ahí donde estamos en el versículo base, Hechos 13:3, nos dice: entonces, es decir, después de que el Espíritu Santo habló para la obra que había determinado para Pablo y Bernabé, dice: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Pablo y Bernabé servían en la iglesia, como ya hemos visto, ¿verdad? Pero aquí nos habla, es algo bien particular. Entonces, habiendo ayunado y orado, ¿quiénes? La congregación. La congregación que participa en la guía de Dios. Vemos en este pasaje cómo la iglesia seguía ayunando y orando después de que el Espíritu Santo habla. Ellos comienzan a ayunar y orar. Se les dice que partirían, pero su salida no fue inmediata. Quiere decir que no se les dijo y inmediatamente se fueron. No, pasó algún tiempo. Y en ese tiempo la iglesia ayunó y oró. Tenían que prepararse. Porque, mis hermanos, esto es bien importante. La iglesia debe de estar en un mismo sentir. Y vemos cómo en ese mismo sentir les imponen las manos y los bendicen como congregación. No solo el liderazgo, sino la congregación. Mis hermanos, de tal manera que yo te quiero animar a que tú seas esa iglesia comprometida que Dios quiere usar. Necesitas ser una iglesia comprometida. Esta iglesia estaba comprometida con la obra de Dios. Entendía que era un asunto de todos, no de unos cuantos. Y es el punto donde muchas iglesias tienen fallas porque la congregación vive distante a la obra de Dios. Se interesan por ellos mismos. Pero esto no es posible. Porque Dios nos llama a un mismo sentir, ¿verdad? Somos un solo cuerpo. Porque el llamado a congregarnos como un mandamiento incluye el compromiso de participar activamente. Y fíjate lo que te voy a decir. Esa iglesia comprometida que Dios quiere, que se congrega por obediencia a Dios, que busca a Dios, tiene que participar activamente. Es decir, no viene y canta por cantar. Viene y adora junto con la iglesia, junto con el liderazgo, buscando lo mismo que todos buscan, dar gloria a Dios. Obra a favor de la iglesia. No simplemente asiste, está atento. Ayunar y orar, buscando la dirección del Espíritu Santo. Está atento a lo que se está predicando. ¿Por dónde Dios nos va llevando como iglesia? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer aquí? Y toda la iglesia debe de participar. No porque es trabajo del pastor y de los líderes, la iglesia descansa. Pues ya nos dirá el pastor qué hacer. No, la iglesia participa activamente. No podemos ser una iglesia descuidada o distraída. Debemos de estar atentos al mover de Dios. Saber por dónde nos va llevando. Esto es tarea de todos. Hermano,
tenemos que ser una iglesia comprometida. No puedes concebir una parte de tu cuerpo que no le importe lo que está pasando, ¿verdad? Vas a trabajar y el brazo no despierta. No. Si vas a trabajar, todo el cuerpo trabaja, ¿verdad? Si vas a dormir, todo el cuerpo duerme. Si vas a comer, todos los miembros reciben energía. No se puede concebir una parte del cuerpo de la iglesia que no esté trabajando para la iglesia. Efesios 4:15, 16 dice, está hablando en el contexto, hablándoles, ya no sean niños fluctuantes, es decir, crezcan, maduren, no sean distraídos, no sean faltos de compromiso. Y luego dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para la edificación en amor. No se trata de estar comprometidos en la iglesia de 4 paredes, sino ser una iglesia que está comprometida con Dios, trabajando en el lugar que Dios te ha puesto. Hermano, yo te quiero preguntar, sinceramente, ¿Dios te ha llamado a esta iglesia? Levanta tu mano. ¿Dios te ha dicho que debes de estar aquí? Participa en la iglesia. Está atento al mover de Dios en esta iglesia. Solo Dios sabe si te llamará a alguna tarea específica, pero lo que es un hecho es que aquí debes participar. Con tus oraciones, como lo hacía la iglesia en Antioquía. La iglesia, mis hermanos, no es el pastor, no es alguien más. La iglesia es cada uno de ustedes. Que bien concertados y unidos nos ayudamos mutuamente y nos edificamos en el amor, como ya vimos en el pasaje, estando expectantes a la guía del Espíritu Santo, estando de acuerdo los unos con los otros, como vemos en los pasajes. Ninguna operación de la iglesia verdadera del Señor es capricho humano, sino del Espíritu Santo. En la iglesia, mis hermanos, en la gloriosa iglesia de Jesús, no cabe el orgullo, la vanidad, la contienda, la división. El Espíritu Santo nos une a todos nosotros en un mismo sentir y en un mismo propósito. No puede haber individualismo en la iglesia de Dios. El cuerpo no está dividido. Todos cooperamos para un mismo fin. Esta es la iglesia, mis hermanos. Aplicamos estos principios. Seremos esa iglesia que Jesús mismo presenta ante Él como una iglesia gloriosa, pura, sin manchas, sin arrugas, santa y perfecta, unida y comprometida. Esta es la iglesia que nosotros debemos procurar ser. Si eres tú cristiano, tú eres parte de la iglesia. Y la iglesia tiene que reunirse de manera real en una iglesia local. Esto no puede ser diferente, esta es la estructura. Necesitamos ser esa iglesia comprometida, esa iglesia atenta al mover de Dios. Necesitamos esperar la guía del Espíritu Santo siempre. Y no tener en nuestro corazón, ¿por qué Dios lo puso a él y a mí no? Él es más que yo, ¿verdad que no? Es lo que Dios quiere que hagas y se desarrolle en la gracia de Dios, porque Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad, de tal manera que dice la Escritura que aquel que hace lo que debe de hacer es llamado siervo inútil, no porque no sirva para nada, sino porque está haciendo lo que el Espíritu Santo le está impulsando con ese poder que vino sobre nosotros, el Espíritu Santo. Ponte de pie, mi hermano. Hermanos, si tú y yo somos esa iglesia de manera general e individual que se deja ser guiada por el Espíritu Santo, entonces vamos a ser una iglesia que participa de lo que Dios quiere hacer en el mundo. Y lo más impresionante, hermano, verás la gloria de Dios en tu propia vida, hermano. Si tú esperas la guía del Espíritu Santo, vas a ver la gloria de Dios. El asunto con todo esto que hablamos
es que el Espíritu Santo guía, no hay duda, hermanos. El asunto somos nosotros, que nuestra carne, nuestros pensamientos, nuestro ser pecaminoso, sabe resistir a la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Sabemos resistirnos. Solo en la guía del Espíritu Santo vamos a ser una iglesia poderosa que obra a favor de Dios. Y que va a llegar el momento, mis hermanos, que tú, siendo la iglesia, te vas a presentar delante de Dios y va a haber nada más dos cosas que te va a decir el Señor. Si tú eres esa iglesia, parte de la iglesia que esperas la guía de Dios, en el momento en el que te presentas delante de tu Señor, Él te puede decir: apártate de mí, no te conozco, todo lo hiciste mal y a tu manera. A mí se me enchina la piel, de verdad. Pero esa iglesia que busca la guía de Dios y que opera en el poder, que entiende que el propósito y el fin es solo Dios, recibirá: bien hecho, bien hecho. Entra, amigos, lo hiciste bien. Fallaste muchas veces, pero esperaste. Así como poníamos el ejemplo de la carrera de atletismo del invidente, la vida del cristiano, la vida de la iglesia es una carrera de perseverancia, de esfuerzo. Y la meta está ahí, hermano. A diferencia de las cosas naturales, que no podemos saber cómo terminarán, la iglesia sí sabe cómo va a terminar. Si tú eres iglesia, mi hermano, hay victoria. Si tú eres iglesia, eres vencedor. Si tú eres iglesia, tienes el gozo del Señor. Si tú eres iglesia, estarás con Jesús en las bodas del Cordero. Si eres iglesia, Él enjuagará tus lágrimas. Has tirado muchas ya, ¿verdad? Y faltan más. Él enjuagará tus lágrimas si eres iglesia. Nosotros, mis hermanos, no tenemos ningún derecho, mis hermanos, a levantarnos, a organizarnos, a oponernos a la guía del Espíritu Santo según nuestro propio criterio. Dice Juan 3:8: el viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y de dónde va. Lo mismo pasa con todo aquel que nace del Espíritu, que es guiado del Espíritu. Esta es la iglesia del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos delante de ti, Señor, y queremos reconocer delante de tu presencia que tu iglesia es gloriosa, Señor, que tú guías en tu perfecta voluntad a tu iglesia, que has establecido hombres para que sea guiada, para dar dirección. Queremos reconocer delante de ti, Señor, que nosotros somos solo siervos. Queremos reconocer delante de ti, mi Señor, que necesitamos tu guía para todo lo que hagamos, que esta iglesia necesita tu guía y tu dirección. Y mi Señor, yo quisiera comprometerme contigo a ser esa iglesia comprometida, esa iglesia que ora, que se consagra, que está buscando no el bien suyo, sino tu gloria, mi Señor. Tal vez nos hemos descuidado, tal vez inclusive hemos hablado cosas que no debemos de hablar, tal vez hemos inclusive criticado, nos hemos opuesto, hemos estado distraídos. Tal vez hemos venido, pero no hemos participado, Señor, de la comunión verdadera de tu Espíritu Santo como iglesia. Pero hoy he aprendido los principios con los que yo quiero ser una iglesia comprometida contigo. Señor, ya no quiero estar más distraído, quiero estar atenta a tu mover.
porque queremos ver tu gloria en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Señor, queremos hacer tu voluntad y llegar y presentarnos delante de ti, y queremos que nos reconozcas, Señor. Queremos corregir hoy que es el tiempo, porque ese día ya no habrá más que pedir perdón. Queremos escuchar tus palabras, queremos que enjuagues nuestras lágrimas, queremos escuchar que lo hicimos bien para ti, no para nosotros mismos. Mi Señor, esta tarde tu iglesia quiere decirte que tú eres el Señor, tú eres el gobernador, tú eres el guía, y nosotros estamos para servirte, mi Señor. Estamos para esperar tu guía. Úsanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor, mi hermano. Bien, mis hermanos, pues estamos despedidos, pero llévense en la cabeza, ustedes son la iglesia gloriosa del Señor. Participen en todas las cosas. ¿Sale? Que Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos despedidos. Yo viva con temor, te amo más y más, eres mi Dios. Díselo conmigo. Quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti, y quiero hacer tu voluntad. Oh. Sí, Jesús. Porque tú eres santo, Señor. Yo quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Díselo a Él. Quiero vivir, Señor, en santidad.